Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal con Penny. Y yo soy Mary y hoy os traigo un libro de uno de mis autores favoritos, que es El gigante enterrado de Kazuo Ishiguro. Se trata de una novela de fantasía por este escritor británico, aunque es cierto que nació en Japón, que fue publicada en el 2015, por lo que fue su último libro publicado antes de ganar el premio Nobel en 2017. En España, este libro está siendo publicado por la editorial Anagrama con casi 370 páginas. No es un libro fácil de leer, como ninguno de los de Kazuo Ishiguro, porque sus libros son lentos y son de reflexionar, porque los utiliza para plantear problemas filosóficos y ético-morales, y necesita relecturas, pero es un escritor que a mí me gusta muchísimo porque escribe de maravilla, tiene un control de la narrativa simplemente para mí impresionante, aunque entiendo por qué no le gusta a todo el mundo. En concreto, el tema de reflexión sobre este libro es el de la memoria colectiva y la forma que tienen las sociedades en su conjunto para olvidarse de sucesos traumáticos para poder lidiar con ellos. Y de hecho es el libro que más le ha costado escribir porque ha tardado 10 años en hacerlo, e incluso como el resultado final no gustaba a su mujer, aunque a él sí le gustaba, escribió otro libro y luego reescribió este desde cero, que es el resultado que vemos ahora mismo. Es una aproximación a la fantasía diferente y por eso mismo en el momento que se publicó, aunque tuvo muy buena acogida en general y de hecho fue nominado a varios premios relacionados con la fantasía, precisamente por ser el tema del olvido el motivo principal y no tanto el género de la fantasía, pues recibió críticas bastante severas y entre ellas destaca la de Ursula K. Le Guin, que la verdad, a mí me sorprende que hiciese este tipo de acusación porque lo acusó de menospreciar la fantasía y sinceramente yo a la hora de leerme este libro no veo ninguna falta de respeto al género de la fantasía y me he leído mucha fantasía, así que bueno, es cuestión de gustos, pero básicamente lo que Ursula K. Le Guin le decía es que estaba utilizando la superficie del género de la fantasía para desarrollar cuestiones serias, como si ella no desarrollase cuestiones serias en algunos de sus libros, pero a su vez temiendo ser identificado como un libro de fantasía. Sinceramente, yo no creo que en ningún momento tenga temor a ser identificado como un libro de la fantasía, sino que simplemente es la forma en la que trabaja Kazuo Ishiguro. Ninguno de sus libros se pueden encajar en un género concreto y que responda a todas las características de ese género, porque, como os digo, su objetivo principal cuando escribe un libro es reflexionar sobre algo, y este es el objetivo principal, y el contexto en el que lo hace, pues será de ciencia ficción, será de fantasía, será posmodernismo, pero lo que importante es la reflexión sobre esto, y que es algo que no podemos perder de vista, y que por lo tanto es algo a tener en cuenta cuando se coge un libro suyo. A mí, como os digo, me gusta muchísimo, me encanta, me hizo muy feliz cuando ganó el premio Nobel, pero entiendo que no le gusta a todo el mundo. Y de hecho, este libro, El gigante enterrado, creo que después del libro de Nunca me abandones, es el libro más accesible de Kazuo Ishiguro precisamente porque tiene muchos elementos de la cultura popular que son fácilmente identificables y que por tanto puede resultar menos tedioso a un lector que no esté acostumbrado a este tipo de libros. Así que si os queréis leer algo de Kazuo Ishiguro y aún no habéis empezado, sinceramente, este es un buen libro junto con Nunca me abandones, pero el resto son libros aún más lentos que este. Y la verdad, es que en el momento en el que planteas algo que es el motor de la acción de este libro, que es la pérdida de la memoria, que únicamente se puede conseguir con elementos de fantasía o elementos de ciencia ficción, necesariamente te tienes que acoger a uno de estos géneros y serás catalogado como tal, pero eso no quiere decir que estés faltando al respeto a este género. Es más, a mí con esta novela, con ciertos aspectos de ella, me demuestra que Kazuo Ishiguro sí que es conocedor de todo este género y que tiene conocimiento y que lo trata con respeto. Pero bueno, como os digo, es cuestión de gustos y cuando vi el nombre de Ursula K. Le Guin dije, ¿pero por qué? ¿Por qué? Y de hecho, esta decisión de enmarcarlo en un periodo post-artúrico en la leyenda del Reino Unido es precisamente porque consideraba que es donde funcionaba mejor en lugar de encajarlo en un universo más cercano y realista como ha hecho con otras de sus novelas, porque por ejemplo, sus dos primeras novelas, La pálida luz en las colinas y Un artista del mundo flotante, que son dos libros que a mí me parece que son maravillosos, están encajados en la posguerra de la Segunda Guerra Mundial y queda muy bien allí, y de hecho también trata de la memoria cultural y de olvidar las batallas y demás, pero claro, no es una pérdida de memoria completamente artificial que se podría producir en este contexto, por lo que realmente creo que la opción escogida por Ishiguro es la más correcta y de hecho lo que dice es que se inspiró precisamente en los años oscuros de Inglaterra sobre la que no hay muchísima información más allá de las guerras continuas que había con los vecinos y que por lo tanto escogió este periodo y la época de leyenda artúrica porque queda bien y sinceramente queda genial.
¿Sobre quién es el gigante encerrado del título? No os lo voy a decir porque es un súper spoiler, así que realmente no lo descubres hasta el final del libro a qué hace referencia exactamente el gigante enterrado, porque evidentemente hay seres mitológicos y de leyenda y sobrenaturales y no entiendes del todo el concepto hasta que llegas al final. Y bueno, no sé el spoiler así más grande del mundo, pero tampoco le veo ningún sentido en explicarlo. Con respecto al estilo narrativo, como en muchas de sus obras, el tiempo que transcurre en el interior del relato es un factor muy importante porque siempre pasa muy poco tiempo, 2, 3 días, 4. En este libro en concreto pasan únicamente 3 días y una gran parte de todo este relato son las reflexiones de los propios personajes, de su relación con otros personajes y el deseo de recordar y a la vez el miedo de hacerlo. Por un lado, el deseo de recordar los buenos momentos que se han vivido, los buenos recuerdos, para poder recordar los recuerdos que te unen a otra persona, pero por otro lado también el miedo a qué se recordará, porque también hay cosas malas y lo más importante, puede que se despierten algunos odios y algunas pasiones que son totalmente negativas y no únicamente el amor. La mayor parte del libro está escrito de hecho en tercera persona subjetiva, siguiendo a la pareja protagonista, que es un anciano matrimonio británico, Axel y Beatrice, pero es cierto que hay pequeños capítulos a partir de la segunda mitad más o menos, escritos en primera persona por personajes que pueden recordar más cosas y eso sirve para dar más información al lector, sobre todo sobre los protagonistas, que es una idea bastante buena y es una de las cosas que se le ha criticado y seguro de por qué unos recuerdan más y otros recuerdan menos. Bueno, pues simplemente porque una de las cosas que se dice en la novela es que lo que sea que pasa no afecta en el mismo grado a todo el mundo y algunos tienen mayor capacidad para recordar y otros tienen menos. Y es lógico, ¿no? No a todos nos afecta de la misma manera todo, incluso las enfermedades, por lo que tiene todo el sentido narrativo que en este libro tampoco. Tampoco todo es bonito porque sí que le puedo sacar un pequeño aspecto negativo y es que me gustaría que al haber llegado al final del libro se me hubiese dado más información sobre algunos aspectos que no se dan y quizás que hubiese explicado un poquito más allá de dónde se termina el libro, pero evidentemente no se puede satisfacer a todo el mundo, pero eso no quita que deje de ser un libro bueno que me ha gustado muchísimo leer. Pero como os digo, es un libro lento y reflexivo que puede resultar confuso, y no porque esté mal escrito. Es decir, no es que el escritor escriba de una forma confusa, sino que la confusión viene de la incapacidad de los personajes de poder recordar qué es lo que ha pasado y poder razonar las cosas con su pasado, que ellos mismos estén confundidos y que por lo tanto la información que se nos transmite también está confundida. O sea, forma parte todo de la coherencia interna de la novela. Y realmente lo que se centra es en crear este ambiente de una Inglaterra de leyenda donde conviven seres sobrenaturales y las consecuencias positivas y negativas de la pérdida de la memoria colectiva a largo plazo. Y es que, claro, cuando digo la pérdida de la memoria colectiva es que el perder la memoria a largo plazo implica no solamente la pérdida de la memoria colectiva y lo que se les ha pasado como sociedad, sino la pérdida de tu propia vida, que no recuerdas tu infancia, no recuerdas tus padres, no recuerdas si has tenido un hijo. Es cierto que las peleas entre pueblos y entre personas pues se olvidan y todos viven en paz y armonía, pero eso crea también desconfianza porque no puedes recordar quién es esa persona y una de las cosas más trágicas que suceden es que los padres incluso se olvidan de sus propios hijos si no los tienen delante. En un primer momento pues se pueden asustar si pierden de vista a su hijo, pero cuando lleva ya un tiempo que no lo ven, pues ya les da igual. Y esto es un tema recurrente a lo largo del libro de padres que olvidan a sus hijos, empezando por los protagonistas. El contexto en el que se mueve es que han pasado unas décadas desde la muerte del rey Arturo, o sea, el rey mitológico, y los sajones y los británicos, desde que murió Arturo, pues han vivido en paz y armonía después de vivir varios años de guerras. La población vive en pequeños pueblos con muy pocos habitantes que tienen una economía comunitaria, es decir, el pueblo es dueño de todo y se relaciona un poco con los demás pueblos precisamente porque, aunque comercian con ellos, el hecho de salir del pueblo es un peligro porque puede ser que la persona que salga pues se olvide de hacia dónde iba, de dónde es y qué es lo que tiene que hacer, por lo que siempre que sale alguien como mínimo tiene que salir 3 o 4 personas para garantizar que por lo menos uno se acuerde de qué es lo que van a hacer. Además, la mayor parte de ellos ni siquiera se han dado cuenta de que esta pérdida de memoria no es normal, pero algunos de ellos sí, y son conscientes de que esta amnesia es colectiva, que a todo el mundo le pasa, que nadie tiene la capacidad de recordar con claridad su vida o qué es lo que ha sucedido en el mundo. Y sin saber exactamente a qué se debe o cuál es el origen, y sabiendo que no siempre ha sido así, sí que han identificado como responsable la niebla que invade todo el territorio porque según haya más o menos niebla, tienen más problemas para recordar. Por cierto, suscribíos.
En cuanto a la reseña, Axel y Beatriz son un matrimonio anciano británico, no se dice en ningún momento la edad, pero probablemente, o sea, están ya al final de sus vidas, que viven en una pequeña aldea donde la verdad es que, a pesar de que ellos, por lo que recuerdan, son buenos vecinos, pues no están demasiado bien tratados porque están en una de las peores habitaciones, en una de las peores casas, y además incluso les han quitado la vela para poder tener luz cuando viene la oscuridad, que es algo pues importante, y tienen que limitarse a hablar y encontrar las cosas palpándolas, que teniendo en cuenta que son dos personas ancianas, pues es algo muy cruel. Además, Axel muchas veces es perseguido por los niños del pueblo, insultándole y llamándole nombres, como se dice en el libro, y tampoco entiende el por qué, porque no recuerda tener ninguna disposición negativa hacia nadie. Precisamente por esto, y desde que hace unos meses son conscientes de que hay este problema con recordar las cosas, se están esforzando para recordar pequeños momentos, lo que pasa es que no pueden retenerlos ni pueden recordarlos demasiado tiempo. Y se dan cuenta de que creen haber tenido un hijo, pero que lo han olvidado completamente, y desde hace varios meses están intentando coger la fuerza para tomar la decisión de irse de la aldea para ir a visitar a su hijo. Sin embargo, como es muy difícil para ellos mantener esta idea fija en la cabeza, pues están tardando muchísimo en tomar la decisión. Finalmente, al inicio de esta novela es cuando, tras conseguir el permiso de la comunidad para salir de viaje, salen en su busca. Durante todo el libro es muy importante la relación de profundo afecto y amor que hay entre ambos y la necesidad que tienen de permanecer juntos, y cómo su mayor temor es precisamente olvidarse el uno del otro y separarse, porque claro, si se separan, esta niebla que hay de pérdida de memoria puede hacer que se olviden el uno del otro como se han olvidado de su hijo. Y desde el principio también, pues una de las cosas que se remarca es que Beatriz tiene un dolor muy fuerte en el costado, cosa que, a pesar de que ella no le quiere dar mucha importancia delante de Axel, Axel está profundamente preocupado y sospecha de que es algo grave. En su primer día de viaje, pues se encuentran con una tormenta y tienen que refugiarse en una antigua casa romana pues que está en ruinas, y allí se encuentran con dos personajes muy extraños que son simplemente una imagen de esta locura de mundo en el que las personas son incapaces de recordar, que es una mujer anciana que tiene un conejo con un cuchillo que está allí a punto de matarlo, al lado de un barquero que acude allí para descansar porque cree que es la casa en la que él creció. La mujer les explica que el barquero la engañó a ella y a su marido porque los convenció para viajar a una isla en la que cada uno deambula sin poder encontrarse con nadie más, y que solamente algunas parejas tienen el privilegio de viajar juntas si su amor es profundo. Claro, el problema de esta amnesia colectiva hace que los cónyuges no puedan responder correctamente a las preguntas que se le hace el barquero para que el barquero pues se lleve a los dos a la vez a la isla, por lo que todos los matrimonios, o prácticamente todos, se acaban separando por este motivo. Esta revelación pues preocupa profundamente a Beatriz, que se asusta muchísimo, y a partir de este momento pues se obsesiona aún más en descubrir qué es lo que provoca la niebla y cómo deshacerse de ella, y cómo puede superar esto para poder responder a las preguntas del barquero llegado el momento. Finalmente pues llegan a su primera parada, la primera aldea, que es un pueblo sajón pues que los recibe con un poco de desconfianza precisamente por todo esto que os digo, y además porque están en alerta después de que unos ogros hayan secuestrado a un niño del pueblo, Edwin, cuando estaba en el bosque con dos familiares suyos. Después de haber mandado un grupo a rescatarlo y haber fallado estrepitosamente, un guerrero sajón que había llegado ese mismo día, Wistan, se ofrece en ir a rescatarlo, y tras matar a los ogros y traerlo de vuelta, al descubrir los familiares que el niño tiene una mordedura que identifican como la mordedura de un ogro, la mayor parte de los habitantes intentan matarlo y sacrificarlo porque dicen que está maldito. Es lo que hay. Uno de los ancianos, que no comparte todas estas supersticiones porque precisamente es de origen británico y cree en Dios, aunque yo creo que las sociedades cristianas pues también tendrían estas supersticiones, pero bueno, la explicación en este libro es que los sajones, como son unos paganos, pues tienen esta superstición y los cristianos no. Pero la cuestión es que convence al guerrero para que se lleve al niño del pueblo para evitar que lo maten, y este a su vez pues le pide a la pareja, a Axel y a Beatriz, de que se lo lleven con ellos hasta su último destino y lo dejen allí donde esté a salvo y la gente se haya olvidado de él. A pesar de ello, como Axel y Beatriz deciden visitar un monasterio que está en la montaña porque la curandera del pueblo les ha dicho que allí vive un monje experto en medicina,
al final Winston viaja también con ellos, por un lado porque su camino coincide durante una parte del trayecto y por otro lado porque cuando vio a Axel lo reconoció de su niñez y quiere forzar sus recuerdos y termina recordando el contexto en el que lo conoció y cree que si viaja con él durante este tramo pues conseguirá recordarlo. Sin embargo, este camino pues no es nada fácil porque no solamente hay los peligros sobrenaturales que se pueden encontrar, sino que además hay varios soldados y otros elementos que están intentando capturar a Winston y a las personas que van con él. Parece ser que por la misión que tiene que cumplir Winston allí que le ha encargado su propio rey. Y aquí lo voy a dejar, que aún no es ni siquiera un tercio exacto del libro, pero creo que con lo que os he explicado os podéis hacer una idea de cómo funciona este libro y os puede interesar o no, en descartarlo o no. Yo, como os digo, es un libro que me ha gustado muchísimo, pero también es un escritor que me gusta mucho, pero reconozco también que no a todo el mundo le gusta este tipo de literatura y cada uno es libre de que le guste lo que quiera. Espero que os haya gustado, si es así, dadle al like, dejad comentarios que ya sabéis que siempre los contesto, si no estáis suscritos, suscribíos y sobre todo, dadle a la campanilla para que YouTube os avise de cuando cuelgo nuevos vídeos, que ya os digo que los siguientes van a ser El último argumento de los reyes, de Joe Abercrombie, Los propios dioses, de Isaac Asimov, y en el ámbito de los cómics, Skydoll, de Barbucci, un cómic europeo, y después Secret Wars de Marvel, pero las segundas, que son las buenas. Nos vemos en el siguiente vídeo.